Venga, ya va llegando la gente. Vamos ya. Buenos días. Buenas tardes ya, Olga, Jesús, Inés, Edu, Paula, Laura. Hoy creo que habrá más gente, ¿no? Habrá más madrugadores. Ya ves, Jesús es el primero que se conecta siempre. Está siempre, estarás con el dedito ahí así. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a despachar ya a Primo de Rivera, ¿no? Y empezamos con la Segunda República. Buenos días, Alejandro. Andrea también. José también está por aquí. Buenos días, Paula. Buenos días, Nerea. Buenos días, Antonio. Bueno, habéis visto ya que os he puesto el tema de la Segunda República, ¿no? Para que os vayáis hartando de... Ya nos queda... Buenos días, Eva. Buenos días, Sara. Buenos días, Nuria. ¿Cómo se notan las horas, eh? ¿Cómo se nota que son las 2 de la mañana y no las 8? Bueno, pues... eh, vamos al lío. Hago un repasito de lo que llevamos hasta ahora. Buenos días, Sonia. Hago un repasito de lo que llevamos hasta ahora. Pues creo que eran poquitos los que se conectaron ayer. Sí, hombre. Hoy, pero si lo que me queda, Eva, si lo que me queda de Primo de Rivera son 4 cosas. Bueno, como queráis. En realidad da igual, si no lo hacemos hoy lo vamos a hacer otro día. Sí, la verdad que estamos recuperando bien el ritmo con las clases no presenciales. Diego, ¿ya estás por aquí también? ¿Los Reals? ¿Los Reals? No sé lo que es eso, Inés. Me hace falta un peladito bueno, ya lo sé. Me hace falta un peladito bueno, pero con tal de no salir, de hacer un buen... A ver, hemos recuperado un ritmo, pero todavía podemos meterle más caña, ¿vale? Sí, sí. Bueno, no sé si hay peluquería, ni siquiera he ido. Se supone que las peluquerías siguen abiertas, pero ni siquiera me voy a pasar hasta que no pase todo esto. Y Willow aquí está, echado en el sofá hoy, tranquilito, durmiendo. Hoy me va a dejar tranquilo, fíjate. Ayer a las 8 de la mañana estaba el tío súper activo y hoy está ahí dando ronquillos. Bien que vive el tío. Bueno, pues las peluquerías, pues, en principio las abrieron la primera semana. Como sigamos así de rápido, lo que nos va a hacer falta es historia de España. Vamos a tener que empezar a estudiar el coronavirus y todo. Bueno, venga, vamos allá el charloteo y el cachondeo. Que al final no nos conectamos por la tarde para hacer la sesión esta de hablar de tonterías, de chorrar. Ya lo haremos, si esta tarde o mañana. Bueno, dictadura de Primo de Rivera. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo Primo de Rivera llega al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 1923. El rey lo apoya porque hay una serie de problemas en torno al rey, en torno al ejército. Sí, la verdad. En torno al rey, en torno al ejército, que ponen en cuestión y que ponen en riesgo tanto la monarquía como el sistema canovista. De manera que lo que hace Primo de Rivera es dar un golpe de Estado y llevar a cabo todas esas medidas que él considera oportunas para salvar el país, ¿vale?
Muchas de estas medidas, como ya hemos visto, pues van a ser una copia o una adaptación de lo que estaba haciendo Mussolini en Italia. De manera que, sin ser la dictadura de Primo de Rivera una dictadura fascista, porque no lo es, sí que es verdad que acoge algunas características del fascismo italiano, ¿vale? Pero bueno, vimos que la dictadura de Primo de Rivera se divide en dos grandes fases, cuyo año de inflexión va a ser 1925. La primera, directorio militar, en la que Primo de Rivera es aconsejado o es ayudado en el gobierno por 9 militares, ¿vale? Y a partir de 1925 se va a incrementar ese directorio, incorporando a personajes civiles, políticos civiles, que lo que va a llamarse el directorio civil, ¿vale? Ya hemos visto pues las medidas económicas de Primo de Rivera, cómo se beneficia de un momento de bonanza económica a nivel internacional, como son los felices años 20, y esto le permite pues aumentar el gasto estatal para apoyar la industria, el comercio, el desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera, el turismo, y eso hace que España, pues la verdad que se recupere económicamente bastante bien. El problema es que iba sumando una deuda externa anual, una deuda extraordinaria anual, que pues iba incrementando el déficit del Estado, y eso algún día habría que pagarlo, ¿vale? Bueno, hasta aquí creo que quedó claro el otro día, y hoy vamos a ver, buenos días, José Manuel, y hoy vamos a ver, o ahora vamos a ver, cuáles son la oposición política a este sistema de Primo de Rivera y cómo llega a su fin la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Voy a poner así un poquito más abajo, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver la oposición a la dictadura y la caída de Primo de Rivera, ¿vale? Bueno, pues aunque la dictadura de Primo de Rivera, en cierto modo, tolerara ciertas formaciones políticas bueno, y fuera una dictadura algo suave, vamos a ponerlo así, aunque tiene su represión, sobre todo con la extrema izquierda, sino que se lo digan a la CNT, es verdad que desde el principio de la dictadura se organiza una oposición, va a haber varios grupos que se opongan y que se manifiesten contrarios al sistema dictatorial o al nuevo sistema de gobierno de Primo de Rivera. Esta oposición, que ya aparece desde el principio, como ya he dicho, se organiza y se hace mucho más fuerte a partir de los años del 1926 y 1927. ¿Por qué a partir de ese momento? Pues porque muchos de los políticos, muchos de los personajes que habían colaborado con el régimen, o que por lo menos habían consentido o habían consentido la dictadura, cuando en 1927 se dan cuenta de que Primo de Rivera no tiene ninguna intención de dejar el poder, sino que esta dictadura o este sistema transitorio que el propio Primo de Rivera había manifestado en el golpe de Estado no era así, sino que se estaba alargando ya bastante tiempo, pues empezaron a organizarse para conseguir o para luchar juntamente contra la dictadura, ¿vale? La oposición al régimen, pues no la podemos imaginar. Evidentemente, la oposición va a estar formada por los partidos que se quedan fuera del régimen, que son partidos republicanos, los nacionalistas, ya que el régimen persigue el nacionalismo, los socialistas, el anarquismo, por supuesto, porque es quizás uno de las ideologías más atacadas por el régimen. Algunos militares que se quedan fuera del juego político y que no son incorporados por Primo de Rivera, es decir, los no africanistas, y algunos sectores del ejército, sobre todo los sectores más progresistas del ejército, que empiezan a adoptar medidas o ideologías republicanas, ¿vale? Y sobre todo la mayor parte de los intelectuales españoles, ¿vale? Y son los intelectuales los primeros que van a reaccionar abiertamente contra el régimen. De hecho, Primo de Rivera intenta controlar la intelectualidad, intenta controlar el mundo académico, y le va a meter mano al sector más academicista que existe, al sector más intelectual que existe, que son las universidades.
De manera que va a intentar controlar tanto el argumento de los profesores como las publicaciones universitarias y va a intentar imponer una censura. Rápidamente los profesores universitarios y gran parte de los intelectuales españoles se organizan para luchar contra el régimen en la FUE, ¿vale? En la Federación Organización Universitaria Española, ¿vale? Esta era, pues eso, una organización fuera del régimen formada por intelectuales y por profesores universitarios de ideología republicana, ¿vale? Antimonárquicos, y que en su fundación redactan un manifiesto donde se posicionan claramente en contra del régimen, ¿vale? Este manifiesto fue muy importante porque además en él aparecen la inmensa mayoría de los intelectuales españoles criticando pues eso, el sistema que había impuesto Primo de Rivera en 1923, ¿vale? Otro de los sectores ideológicos que más es afectado por el Primo de Riverismo, ¿vale? Por la dictadura de Primo de Rivera, va a ser el republicano y el nacionalista, ¿vale? Los republicanos consiguen, no sé si os acordáis, que los republicanos desde el sexenio, pues surgen varias facciones que además con distintas teorías y con distintas fórmulas de llevar al poder, y esto lo que hace que el republicanismo después del sexenio pues esté enfrentado internamente. Pues Primo de Rivera consigue aunar a todos los republicanos o a casi todos los republicanos que deciden crear una coalición, una gran coalición llamada la Alianza Republicana, ¿vale? Para luchar y remar juntos contra el movimiento de Primo de Rivera, ¿vale? La otra gran oposición, he dicho, que es el nacionalismo, y sobre todo el nacionalismo catalán, porque es verdad que Primo de Rivera respetó, en cierto modo, algunos de los privilegios que tenían las provincias vascas, ¿vale? Cosa que no hizo con Cataluña. De manera, bueno, ¿por qué lo hizo con el País Vasco y no con Cataluña? Bueno, pues quizá porque el nacionalismo vasco tenía un carácter mucho más conservador y estaba más ligado al carlismo que el catalán, que tenía un carácter mucho más progresista, ¿vale? De manera que Primo de Rivera acabó con todas las instituciones catalanas, acabó además, ya lo he dicho, que prohibió el uso del catalán, el uso de la señera, el uso de la sardana y todo aquello que manifestara una diferencia cultural, una diferencia nacionalista catalana, de manera que los catalanes, el catalanismo de izquierdas y republicano, se organizó en torno a un grupo llamado el Estat Català, ¿vale? Que estaba dirigido por Francesc Macià, que llegó incluso a planear, bueno, Francesc Macià estaba en el exilio, se había exiliado con la dictadura de Primo de Rivera, y se había exiliado en Francia, y desde Francia planeó, e incluso estuvo a punto de llevar a cabo un intento de invasión desde Francia de Cataluña, ¿vale? Para recuperar Cataluña e independizarla independizarla de la propia dictadura. Otro de las ideologías que fueron muy atacadas y que fueron muy afectadas por el régimen, lo he dicho, que fue el anarquismo, ¿vale? El anarquismo, recordad que se había constituido en dos grandes corrientes, el anarcosindicalismo y el anarcoterrorismo. El anarcoterrorismo había sido duramente reprimido durante los primeros años del siglo XX, de manera que estaba muy, muy debilitado, pero la CNT, que era el principal sindicato, que era y es el principal sindicato anarquista de España, sí que se organizó y luchó desde la clandestinidad para subvertir el régimen, ¿vale? El problema es que dentro de la CNT, dentro de los anarquistas, comenzó a haber una nueva división. Aquellos que eran partidarios de volver a la lucha y a la acción, ¿vale? Y los que eran partidarios de aprovechar o de esperar a que las circunstancias cambiaran
para hacerse con el poder, ¿vale? Aquellos que defendían la acción radical se separaron de la CNT, aquellos más radicales se separaron de la CNT y fundaron la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, ¿vale? La actitud del PSOE, que era un partido socialista, con ideología socialista desde su fundación, ya recordarlo, en 1879, la posición del PSOE fue cambiando a lo largo del régimen. Si bien al principio el PSOE consintió o más o menos se mantuvo en activo ante la dictadura de Primo de Rivera, de hecho incluso llegó a colaborar, algunos políticos socialistas llegaron incluso a colaborar, porque quizás creyeron esa idea de que la dictadura de Primo de Rivera iba a ser algo transitorio, algo temporal, para devolver el orden a España y después devolver la soberanía nacional. Pero cuando la dictadura se alargó, y un síntoma de que la dictadura se alargaba era el cambio en la administración, el cambio en el gobierno, la aparición del directorio civil, pues el PSOE comenzó también a cambiar de actitud frente al régimen y empezó a organizarse y a tomar contactos con otros partidos republicanos y otros partidos progresistas para luchar contra el régimen. Otro de los sectores que se van a oponer a la dictadura de Primo de Rivera va a ser, curiosamente, una parte del ejército. ¿Y qué es lo que ocurre en el ejército para que en 1926 haya un grupo de militares que organicen un golpe de Estado fallido, evidentemente, contra Primo de Rivera, que se conoce como la Sanjuanada? Bueno, pues lo que ocurre en el ejército, es decir, como ya he dicho, el ejército está dividido en dos grandes grupos, ¿vale? Y aquel grupo que no está, o aquel grupo que se vio más afectado por el favor del rey a los africanistas, de hecho, los africanistas recibieron el favor del rey y se convirtieron en la camarilla más cercana al rey, y por lo tanto, aquellos que estuvieron obviados tanto en el gobierno como en la guerra de África, pues empezaron a decantarse hacia posturas más republicanas. De manera que a medida que iba avanzando el régimen, a medida que iba avanzando la dictadura, iban viendo que eran cada vez más olvidados y más apartados del poder. E incluso los altos cargos del ejército, los oficiales del ejército que no eran africanistas, tampoco tenían un cargo de responsabilidad en el gobierno. De manera que empezaron a organizarse también contra el propio régimen, ¿vale? Y a esto tenemos que unir la oposición de un grupo de empresarios o de una serie de burgueses que también se vieron afectados por el régimen. ¿Y qué grupo de empresarios fueron estos? Pues evidentemente aquellos que no estaban beneficiados por las medidas económicas del régimen. Recordad que Primo de Rivera sí que había apoyado el desarrollo industrial, pero es verdad que aquellas industrias que se dedicaban al mercado interior, es decir, aquellas industrias que vendían en el interior, no tenían todo el apoyo, no tenían las mismas subvenciones, o incluso a veces no tenían ni siquiera subvenciones, como sí que las tenían aquellas empresas que se dedicaban a las exportaciones. De manera que Primo de Rivera favorecía las exportaciones al comercio interior. De manera que esto hizo que los burgueses que no tenían posibilidad de exportar por sus capacidades, pues se vieran perjudicados por las ayudas económicas de Primo de Rivera. Además, a ello tenemos que unir que Primo de Rivera, mediante el sindicato vertical, mediante la aparición del sindicato vertical, también apoyó la mejora de los salarios de los obreros, e incluso también apoya por encima de las pequeñas empresas, apoya a las grandes, de manera que los pequeños empresarios se ven perjudicados enormemente por la dictadura de Primo de Rivera y empiezan a contemplar la idea de apoyar a cualquier grupo
que se le ocurra luchar contra la dictadura, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más os digo? Bueno, lo he puesto también dentro de la oposición a la dictadura, aunque no quedo muy convencido con ello. Quizás sería mejor pasarlo, de hecho, al siguiente punto, el caso de la... Porque claro, no es una oposición, es simplemente el gran problema de la dictadura, de la crisis, del crash del 99, del 29, perdón. Da igual, lo metáis donde lo metáis, aunque últimamente estoy considerando mejor ponerlo en el principio del punto 5, pero bueno, lo mismo da. ¿Qué ocurre al final del reinado de Primo de Rivera? ¿Qué ocurre en 1929? Bueno, pues que esa etapa de bonanza económica que había vivido el mundo, ¿vale? Y sobre todo Estados Unidos, que se conoce como los felices años 20, llega a su fin a finales de 1929. ¿Y qué pasa en 1929, en septiembre, a finales de septiembre de 1929? Pues que la bolsa de Nueva York, como consecuencia de pues una serie de especulaciones que se dan en la bolsa en los meses anteriores, se derrumba, cae y con ello se inicia la peor crisis de la historia del capitalismo, ¿vale? Esta crisis que se inicia en Estados Unidos se expande rapidísimamente por todo el mundo, lo que hace que, bueno, por todo el mundo, salvo la Unión Soviética, que no queda afectada, lo que hace que, claro, que las empresas extranjeras que tenían capital invertido en España, pues lo retiren para llevárselo a sus respectivos países, que las deudas que tienen las empresas españolas con bancos americanos o el propio gobierno español con bancos americanos se intenten ejecutar y de manera que los bancos empiecen a exigir el pago de esas deudas, de manera que el sistema económico colapsa y el Primo de Rivera tiene que hacer frente al final de su dictadura a una crisis brutal, ¿vale? A esto tenemos que unir, estamos en el año 1929, finales de 1929, tenemos que unir que Primo de Rivera está luchando a capa y espada contra toda la oposición que hemos visto antes, ¿vale? Y una cosa más, el rey que había apoyado a Primo de Rivera en su golpe de estado y que no le había retirado su apoyo durante toda la dictadura, consulta con su camarilla, con sus consejeros y después de sondear la opinión pública, después de, bueno, estaba cantado que el republicanismo estaba ganando cada vez más protagonismo en España, pues los consejeros del rey le piden o le aconsejan retirarle el apoyo a Primo de Rivera, de manera que el rey le manifiesta al dictador que no tiene su apoyo, de manera que el propio Primo de Rivera presenta su dimisión en enero, el 30 de enero de 1930, ¿vale? Y con ello, con la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, concluye la dictadura. Concluye la dictadura, pero entre la dimisión de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República hay un periodo de transición. ¿Y qué ocurre entonces? O sea, ¿qué ocurre cuando Primo de Rivera dimite y se va del gobierno? Pues que se genera un vacío de poder. ¿Quién es el encargado de ocupar ese vacío de poder? O de resolver ese vacío de poder. El rey, Alfonso XIII. ¿Y qué hace Alfonso XIII? Pues Alfonso XIII le encarga a otro militar, a Dámaso Berenguer, que forme gobierno, ¿vale? Y que, bueno, lo nombra jefe del gobierno con una misión principal: devolver la normalidad democrática a España, ¿vale? Es decir, Primo de Rivera dimite, Alfonso XIII le da su apoyo a otro militar que va a dar comienzo a otra pequeña dictadura, ¿vale? Porque al fin y al cabo seguimos dentro de un periodo dictatorial donde no hay garantías democráticas. Pero, ¿qué ocurre con Berenguer? Bueno, lo de Berenguer es de vergüenza, porque Berenguer fue otro de los responsables del desastre de Anual. O sea, quitamos del cargo a un militar, ponemos a otro militar que curiosamente era uno de los investigados de este expediente Picasso, ¿vale?
Lo que le encarga, lo que le encarga Alfonso XIII a Dámaso Berenguer es, pues eso, que organice lo antes posible unas elecciones, ¿vale? Unas elecciones para volver a constituir un parlamento y que se pueda elegir democráticamente o representativamente a un nuevo gobierno, ¿vale? Eh, el nuevo presidente del gobierno, el nuevo jefe del gobierno, Dámaso Berenguer, va a llevar a cabo una serie de medidas ¿cómo lo digo? De suavizar el régimen, de manera que en España a la dictadura de Dámaso de Berenguer se le conoció como la dicta blanda, ¿vale? Porque es, pues eso, porque es una dictadura más relajada en cuanto al control de las masas y al sometimiento de la rebeldía. Claro, el problema es que Dámaso de Berenguer tuvo tiempo de organizar unas elecciones y no las organizó. Y el tiempo pasaba, y pasaba un mes, y pasaba otro, y Berenguer no convocaba elecciones. Los republicanos, que estaban ya hasta los mismísimos, y toda la oposición al régimen, que veía que aquello seguía siendo lo mismo, o sea, que lo único que habíamos cambiado era un dictador por otro, pues empezaron a organizarse ya más activamente. Y los republicanos, los partidos independentistas, los nacionalistas catalanes y el PSOE acordaron firmar un pacto. Se reunieron en San Sebastián y acordaron firmar el llamado Pacto de San Sebastián en agosto, creo que fue, ¿no? En agosto de 1930. ¿Y en qué consistía ese Pacto de San Sebastián? Pues el Pacto de San Sebastián consistía en luchar conjuntamente contra la monarquía, porque responsabilizaban de todo esto, responsabilizaban de la situación de España a la mala gestión del propio rey, contra la monarquía y para devolver a España la democracia, ¿vale? Y en caso de convocarse unas elecciones, como decía que iba a ser el propio presidente del gobierno, pues presentarse juntos como una coalición a esas elecciones, como una coalición para ganar las elecciones conjuntamente, ¿vale? Bueno, pues pasaba el tiempo y Berenguer no convocaba elecciones y esto hizo que, en vista de que el presidente del gobierno no reaccionaba, pues esa oposición militar republicana que se había ido formando a lo largo del final de la dictadura de Primo de Rivera, pues sí que reacciona, sí que se organiza e intenta un golpe de Estado a finales de 1930, ¿vale? La que se llama la insurrección militar republicana de Jaca, ¿vale? Que también fracasa. Ante la inactividad de Berenguer y el rey, viendo el panorama que le estaban haciendo en la cama, pues el rey opta en febrero de 1931 por despedir al rey, despedir a Berenguer, ¿vale? Y cambia a Berenguer por otro militar, en este caso un almirante, el almirante Juan Bautista Aznar, al que nombra jefe del gobierno, ¿vale? Es decir, que Primo de Rivera dimite, cambian a Primo de Rivera por Berenguer, a Berenguer le dan una sola función, que es convocar elecciones, devuelve la normalidad constitucional a España, y pues Berenguer se ve que se le hace bola, ¿vale? Y se le hace tarde, lo deja para mañana, bueno, no, ya esto, y al final resulta que se le pasa un año y no convoca elecciones. De manera que lo destituyen y ponen en su lugar a Aznar, ¿vale? A Juan Bautista Aznar, que no es el mismo Aznar que fue presidente del gobierno. Aznar le vio la oreja al lobo y dice, bueno, no me va a pasar a mí como a Berenguer. Y Aznar sí que empieza a organizar, nada más llegar al poder en febrero de 1931, empieza a organizar unas elecciones, ¿vale? Y Aznar analiza el panorama. Vamos a ver, Aznar es monárquico, Aznar es conservador y sabe de que el ambiente está un poco caldeado. Dice, bueno, vale, vamos a ver, voy a convocar elecciones. Si convoco elecciones generales, Claro, Berenguer gobernó como un dictador, claro que sí. El periodo de Berenguer también se considera una dictadura. Lo que pasó, claro, exactamente, pasó igual, que lo único que hacemos es cambiar a Primo de Rivera por Berenguer.
Es verdad que Berenguer suavizó un poco el autoritarismo que tenía Primo de Rivera al final del gobierno, al final de su dictadura. Pero, pero Berenguer no dejaba de ser eso, un militar que era el jefe del gobierno y que estaba, pues igual, estaba aconsejado por una pequeña camarilla, pero que no era un gobierno, no era un gobierno legítimo, ¿vale? Bueno, legítimo sí, porque lo había dicho el rey, que era el que tenía el poder según la Constitución del 76, ¿vale? Aznar se llama Juan Bautista. Juan Bautista creo que se llamaba, ¿no? Creo que sí. Creo recordar que sí. Juan Bautista Aznar. Y el presidente desde el 96 hasta el 2004 se llamaba José María, ¿vale? José María. El que se ha venido ahora a Marbella a pasar la cuarentena aquí. Ese. No sé si son familia. Probablemente este sea un tío abuelo o una cosa así de José María Aznar. Bueno. Vale, ¿qué hace Aznar? Aznar sí que convoca elecciones, pero Aznar ve el problema de convocar elecciones. Sabe que hay una gran coalición y sabe que hay un gran pacto entre los republicanos, el PSOE y los catalanistas para presentarse juntos a las elecciones. Un plebiscito es un referéndum, ¿vale? Un referéndum es una consulta al pueblo sobre un tema de especial importancia, ¿vale? Y puede ser vinculante o no, es decir, que la decisión, que lo que se decide en el referéndum se puede llevar a cabo o no, ¿vale? El plebiscito es un tipo de referéndum en el que solamente, por ejemplo, un referéndum es, yo pregunto, ¿a qué hora queréis mañana la clase? ¿Queréis a las 8:30? ¿Queréis a las 10:30? ¿Queréis a las 12:30? Y entonces cada uno vota lo que quiere. Eso es un referéndum, consulta al pueblo, ¿vale? Un plebiscito es un referéndum en el que solo hay dos respuestas, o a favor o en contra, ¿vale? Por ejemplo, lo que hicieron en Cataluña, este referéndum que hicieron hace poco en Cataluña, era un plebiscito, ¿vale? A los catalanes se les preguntaba si querían ser o no ser independientes. Solo había dos respuestas, o sí o no, ¿vale? Eso es que se interpretó estas elecciones como un plebiscito, ¿vale? Como a favor o en contra de la monarquía. A eso se refiere esa frase que no sé dónde está por ahí. Bueno, decía los problemas que podía generar unas elecciones generales para Aznar. La situación, que estaba bastante caldeada, podía conducir a la proclamación de una república si gana la candidatura de izquierdas en las elecciones generales. Imaginaos que se convocan elecciones generales, que se presentan pues, los partidos dinásticos, se presentan los partidos conservadores y se presenta esta gran coalición de izquierdas que tiene muchos visos de ganar. ¿Por qué? Porque son un montón de partidos unidos en una misma coalición. Aznar, para evitar que ganara esta coalición en las elecciones generales, lo que hace es que retrasa las elecciones generales y las primeras que convoca son elecciones municipales, ¿vale? Había tres niveles de elecciones en España en ese momento. Elecciones municipales para elegir ayuntamientos, que recordad que los había disuelto Primo de Rivera al principio de la dictadura. Elecciones provinciales para elegir las diputaciones provinciales. No existían comunidades autónomas, por lo tanto no hay elecciones autonómicas, eran elecciones provinciales. Y por último, elecciones generales para elegir, para designar a los representantes en las Cortes, ¿vale? En el Congreso y en el Senado. La más arriesgada era, como ya he dicho, la elección a Cortes, ¿vale? Porque si en las Cortes de repente aparece un gran grupo progresista antimonárquico, republicano, que plantea la opción de acabar con la monarquía, pues se nos puede ir todo al garete. ¿Qué es lo que hace Aznar? Pues dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sondeo. Vamos a convocar primero las elecciones municipales. Y en función a los resultados de las municipales, seguimos o adoptamos unas medidas u otras, ¿vale? Luego convocamos las provinciales y luego, por último, las generales, ¿vale? O las legislativas. Y convoca elecciones para el 12 de abril de 1931. ¿Qué pasa en estas elecciones del 12 de abril? A nivel nacional, si hacemos un recuento, si hacemos un recuento de los votos a nivel nacional ganaron las candidaturas monárquicas, ¿vale? Pero
en la mayoría de las grandes ciudades de España arrasaron las candidaturas republicanas. Es decir, los republicanos ganaron en las grandes ciudades. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues esto tiene muchas formas de interpretación, pero si conocemos cómo es el sistema electoral, que vuelve a ser el mismo, claro, estamos en 1931, pero ¿qué hacemos? Pues vamos a convocar elecciones de la misma forma en que se habían convocado las últimas en 1922, ¿vale? De manera que volvemos otra vez al sistema anterior, al sistema caciquista. No sé si os acordáis que os dije que era mucho más fácil manipular las elecciones en el campo que en la ciudad. De manera que la mayoría de los políticos, la mayoría de los intelectuales de ese momento, interpretaron aquello como una victoria clara del republicanismo, ¿vale? Aquellos sitios en los que las elecciones eran muy difíciles de manipular, en las grandes ciudades, arrasaron las candidaturas republicanas, y en aquellos sitios donde eran mucho más fáciles de manipular, en el campo, arrasaron las candidaturas monárquicas. El rey, consciente de todo ello, bueno, después de estas elecciones, pues el rey, consciente de todo ello, pues tiene que dimitir y se pira del país, se exilia el 14 de abril, y ese mismo día, el mismo 14 de abril, 2 días después de las elecciones, ese mismo día de 14 de abril, se convoca, se proclama la Segunda República Española. Y se da ya por terminado todo este periodo dictatorial que había empezado en 1923, ¿vale? Bueno, con esto termino el tema de Primo de Rivera, ¿vale? Nos quedan 20 minutillos para empezar el tema de la Segunda República, ¿vale? Y no dejarlo para el lunes, que se va a quedar feo ahí, ¿no? Entonces, pregunta antes de terminar el tema. ¿Está todo suficientemente confuso? No me diga. Será verdad. Pues el día que se celebra el Día de la República, vamos. Y el día del 14 de abril. Qué gracioso. Bueno. La justicia poética. Está todo claro. La dictadura de Primo de Rivera es un tema de tu abuelo también. Ay, que me pierdo con los comentarios. Ay. Está todo claro, el tema está claro. El tema de Primo de Rivera no es difícil, ¿vale? Este es un tema. Y de hecho, este es un tema que se lo tiene que estudiar todo el mundo, ¿vale? Los que hagan siglo XIX y los que hagan siglo XX. Los que hagan siglo XX porque les puede caer como tema a desarrollar, y los que hagan siglo XIX porque es una pregunta que siempre cae en las preguntas cortas. O te preguntan cuáles son los periodos, te preguntan la pregunta C, o la pregunta 3, o la tercera pregunta de las preguntas cortas del siglo XX, del siglo XIX, siempre es de Primo de Rivera, ¿vale? Así que es un tema que hay que tenerlo suficientemente confuso, como dice Jesús, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, señoría, paso al siguiente tema. Siempre, Paula, siempre ha caído. De esta manera, si es que siempre te van a decir, ¿qué rey apoyó a un dictador en un golpe de Estado en 1923? Alfonso XIII. Que explique las características de este periodo. ¿Cómo se llamó el partido único que fundó fue un Primo de Rivera en su dictadura? Unión Patriótica. Explique en qué consiste no sé cuánto. Es decir... bueno, en la conclusión os he metido ahí a Hitler también. Es verdad, lo que he hecho en la conclusión es contemporaneizar un poquito con la dictadura de Primo de Rivera, que a veces perdemos un poquito la perspectiva. Que Primo de Rivera, en realidad, esta dictadura es una dictadura que se produce al mismo tiempo que muchas más en el resto de Europa, ¿vale? Porque la crisis de posguerra, la crisis después de la Primera Guerra Mundial, lleva a muchos países a adoptar estas medidas, sobre todo por evitar una revolución social como la de la Unión Soviética, ¿vale? Para evitar una revolución como la Revolución Rusa. Entonces, ocurrió en 1922 con la marcha sobre Roma de Mussolini,
Y ocurrió en 1923, creo que fue, el Putsch de Múnich, el Putsch de la cervecería de Múnich, que fue un intento de golpe de Estado de Hitler, que fue por el que metieron a Hitler en la cárcel. ¿En qué año fue? Se me ha ido ahora mismo la fecha del Putsch de Múnich, pero fue por el veintitanto, no sé. Putsch Múnich. El Putsch de Múnich fue en el 23, eso es, en noviembre del 23. Entonces fue, pues eso, 2 meses después del golpe de Estado de Primo de Rivera. O sea que la dictadura de Primo de Rivera no es un unicum en España. Es verdad que no se puede considerar la dictadura como una dictadura fascista, como he dicho antes, aunque tiene algunas características del fascismo, ¿vale? Del fascismo italiano. Pero no lo es, ¿vale? Y bueno, y va a ser la base de lo que luego sea el partido falangista, ¿vale? La Falange Española Tradicionalista, la FET, que funde, que funde su hijo un año más tarde, José Antonio Primo de Rivera, y que se va a convertir en el partido único del franquismo, ¿vale? Cuando se unifica, ya lo veremos, con la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS. Pero sí, lo pongo un poquito para contemporaneizar que no es más que otro golpe de Estado más como los que se producen en el resto de Europa. Y en Europa del Este también se producen un montón de golpes de Estado de este tipo y el ascenso de muchos sistemas fascistas, por ejemplo, en Bulgaria o en Rumanía bueno, en Yugoslavia no, pero sí que hay más golpes de Estado en toda Europa. ¿Vale? Bueno, ¿eso qué es, Jesús? La bandera de España. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, si no hay nada más que añadir, pasamos al siguiente tema, que es el de la Segunda República Española, ¿vale? Este periodo que abarca entre 1931 y 1936, ¿vale? O 39, ahora explicaré por qué. Y que fue el, y que fue el momento en el que por fin llegan a España, aunque con muchos problemas, y eso va a generar muchos, muchos problemas, las reformas que se vienen demandando desde el siglo XIX, ¿vale? Por ejemplo, la reforma agraria, esa oportunidad perdida del liberalismo español de haber llevado a cabo una verdadera reforma agraria, sí que se intenta llevar a cabo durante la República, aunque como ya veremos, pues no va a fructificar, ¿vale? Bueno, os, os hago advertencias sobre el tema de la Segunda República, ¿vale? Para aquellos y aquellas que vaya a ser el siglo XX, hay 3 temas que son muy delicados. Los que vaya a ser el siglo XIX, bueno, pues no hay problema porque tampoco le puedes dar un sesgo más o menos ideológico. Pero con estos temas, con el tema de la República, con el tema siguiente de la Guerra Civil y el otro, el del franquismo, nos podemos encontrar con graves problemas. Primero, que son temas muy delicados desde el punto de vista ideológico, ¿vale? Yo he intentado hacer un tema lo más neutral posible. De hecho, he intentado utilizar una nomenclatura, de hecho, lo voy a ir diciendo cuando vayamos llegando a ella, que sea neutral para evitar conflictos. ¿Por qué? Pues porque tú no sabes quién te va a corregir el examen de selectividad, ¿vale? Por cierto, que selectividad se mantiene, ¿eh? Creo que la van a retrasar una semana o dos así, pero o para julio, o para finales de junio o para julio, la seguimos haciendo. Así que hay que seguir dándole caña. Decía que el problema es que tú no sabes quién te corrige el examen de selectividad y tú no sabes si esa persona tiene una tendencia más de izquierda o una tendencia más conservadora, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de hablar de este tema de la guerra civil y del franquismo, hay que ser lo más neutral posible, ¿vale? Lo digo porque ya he tenido casos de alumnos que se lo han jugado, a uno le ha salido bien, a otro le han salido mal, de, pues eso, poner algunas interpretaciones ideológicas, ¿vale? Yo también voy a celebrar mi cumpleaños cuando estéis vosotros en selectividad. Bueno, digo con esto que el tema hay que tomarlo con cuidado.
Este tema, además de la Segunda República, es un tema densísimo. De hecho, he intentado condensarlo igual que el otro, igual que lo estoy haciendo en 4 páginas del ordenador, pero aquí me ha sido imposible. Luego revisándolo, anoche estaba revisándolo una vez que lo había mandado, y algunas cosillas sí que se pueden obviar, pero bueno. Eh, mi cumple, ya lo diré. Mi cumple es el mismo que el de Frank Kafka. Yo nací 100 años después de Frank Kafka. Ya tenía algo para buscar. Vamos a ver, ¿qué iba diciendo de la República? Vale. Cuando, cuando hablamos de República, normalmente solemos atribuir la ideología republicana a una ideología de izquierda, una ideología progresista. Esto es un error, ¿vale? Republicanos existían tanto de izquierdas como de derechas. De hecho, durante la República hubo periodos de gobierno progresista y de gobierno conservador. Y las distintas formas de gobernar en cada uno de estos periodos, pues va a generar una serie de conflictos que es lo que conduzca al final a la guerra civil, ¿vale? Joder, qué rápida. Eh, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Además, oye, no me pongáis eso porque estoy leyendo comentarios y no me concentro. Estoy intentando contar algunas cosillas de este tema y me estoy desconcentrando con los comentarios. Ay, bueno, pues no sé ni lo que estabas diciendo ya. Bueno, da igual, luego esto lo cortaré en el archivo de YouTube, porque no tiene sentido esta adquisición aquí. Eh, uf, vamos a ver. Madre mía. Desde que murió Publio Cornelio Escipión, pero ¿cuál? ¿El padre o el hijo? ¿El africano o el padre? Bueno, vamos a ver. Si queréis, si vais a empezar, mira, si vais a empezar así, o podemos hacer una cosa, corto aquí, ¿vale? Y damos clase mañana también, igual que hicimos el viernes pasado, ¿vale? Porque estoy viendo ya que estáis ahí eh, con el africano, con el y- así que, si os parece bien, cortamos aquí, me quedan 10 minutos, cortamos aquí y damos clase mañana también, o estáis muy saturados. Si estáis muy saturados, lo dejamos para el lunes, ¿vale? Pero, pero a mí me parece... Madre mía, si es que esto... Sí, de manera, ya empezamos con mi clase. Vale, pues como solamente hay comentarios que aprueban lo de mañana clase, bueno, si queréis lo hablamos por el grupo, o hago un plebiscito, ¿vale? Vinculante. Eh, lo que queráis. Tenéis. Pues entonces lo dejamos para el lunes. Mañana no tenemos clase, ¿eh? Según nuestro horario no tenemos clase, pero el viernes pasado tampoco tuvimos clase y la dimos. Así que a mí me da igual. Vosotros sabéis que yo me pongo aquí a charlar y no tengo tabique, ¿sabéis? Empiezo Bueno, pongo un brevecito por el story, ¿no? Antonio quiere clase. Edu quiere el lunes. Edu, ¿puedes escuchar los lunes? Las dos clases. Bueno, pongo el plebiscito en el story. Madre mía, estoy súper saturado, ¿eh? Corto aquí ya y empezamos la Segunda República el siguiente. Tenéis ahí el tema para echarle un vistazo antes por si queréis verlo, ¿vale? Y ya está. Si hay alguna duda más, pues la resuelvo por las vías que las estoy resolviendo.
Ya, me imagino que... Pero vosotros no sabéis lo que nosotros tenemos encima, ¿eh? Vosotros decís que es que vosotros tenéis mucho curro, pero nosotros estamos hasta aquí. Yo no estoy trabajando, no he trabajado más en mi vida que estoy trabajando ahora. Así que... y a vosotros... Y a vosotros porque no os estoy mandando nada y me estoy librando de tener que corregir. Pero... madre mía, en fin, no voy a entrar ahí porque si no me estoy volviendo loco. En fin. Pero bueno, no, pero si yo en realidad, dando el directo con vosotros me relajo. Si yo aquí charlando de esto, estoy mejor que corrigiendo tonterías y diciendo, no, otra vez la misma tontería. En fin. Bueno, venga, vamos a cortar y hacemos otra videollamada de esta, otro directo para hablar de tonterías. Venga, hasta luego, chicos.